se terminó trasladando a la Academia de West. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense, reconocido como uno de los maestros universales del relato corto y recordado especialmente por sus cuentos de terror. Fue bautizado como Edgar Poe en Boston, Massachusetts, y sus padres murieron cuando era un niño, por lo que fue recogido por un matrimonio en Richmond, Virginia. Pasó un curso académico en la Universidad de Virginia y posteriormente se enroló en el ejército. En ese tiempo, su carrera literaria empezó con un libro de poemas. Por motivos económicos, pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y críticas literarias para algunos periódicos de la época, en los que se distinguía por su estilo elegante. En Baltimore, en 1835, contrajo matrimonio con su prima Virginia Clem, que en ese entonces solo contaba con 13 años de edad, pero 2 años más tarde, su ya entonces mujer murió de tuberculosis. Algunas de sus obras más importantes fueron El Cuervo, El Corazón delator, El Gato Negro, El Entierro Prematuro, El Retrato Oval, Los Crímenes de la Calle Morgue, El Escarabajo de Oro, Después de 2 años de servicio en el ejército, se centró en escribir cuentos y en iniciar una carrera periodística. En 1833 ganó $50 por un premio por su relato manuscrito, encontrado por John Kennedy, quien lo posicionó como redactor del Southern Literary Messenger. En 1836 publicó su única novela, aunque sin mucho éxito, pero al año siguiente se volvió redactor de la revista Burton's Gentleman Magazine y publicó cuentos de lo grotesco. En 1840 empezó a trabajar en la Graham's Magazine y publicó en ella algunos de sus cuentos más representativos, como Los Crímenes de la Calle Morgue y El Escarabajo de Oro. Tras abandonar la Graham's Magazine e intentar varios puestos, logró hacerse propietario del Broadway Journal. Y en 1845 publicó su obra más famosa, El Cuervo, que fue reconocida por todo el país, pero por la cual solo recibió $9 por su publicación. A los 5 años empezó sus estudios primarios en un colegio de Irving, Escocia, que fue el pueblo donde su padre adoptivo nació. Tiempo después estudió en un internado de Chelsea hasta 1817. Más tarde ingresó en el Colegio Reverendo de John Bransby. Allí aprendió a hablar francés y a escribir en latín. De 1821 a 1825, Edgar asistió a los mejores colegios de Richmond, Virginia, estudiando en los colegios de William Burke y del Dr. Ray Thomas, donde conoció los libros clásicos de Homero y de César Cicerón.
En 1826 empezó a estudiar lenguas en la Universidad de Virginia, en la que fue considerado como un alumno brillante y aplicado. Este es el árbol genealógico de Edgar Allan Poe y de su esposa Virginia Clemm. Poe se alistó en el ejército bajo el nombre de Edgar Perry. Aunque tenía 18 años, afirmó que tenía 22. Su primer destino fue Fort Independence, en el puerto de Boston, en donde le pagaban $5 al mes. Después de publicar su primer libro de poemas, fue destinado a Fort Moultrie, en Charleston, a donde llegó el 8 de noviembre de 1837, en donde fue ascendido a artificiero, el encargado de preparar los proyectiles de artillería y que cobraba doble paga. Después de servir durante 2 años y obtener el grado de sargento mayor de artillería, trató de acortar sus 5 años de alistamiento diciéndole su verdadero nombre a un teniente, que se ofreció para ayudarle. Se terminó trasladando a la Academia Militar de West Point, donde fue expulsado y llevado a una corte marcial, por abandono de servicio e incumplimiento. Las circunstancias de la estadía y muerte de Edgar Allan Poe en la ciudad de Baltimore fueron muy extrañas, digamos de una de sus historias, y a la fecha no se ha logrado esclarecer el misterio de su temprana partida a los 38 años de edad. El 3 de octubre de 1849, Poe fue encontrado en las calles de Baltimore, delirando, necesitando ayuda inmediata y en grave situación, de acuerdo al hombre que lo encontró, Joseph Walker. El escritor fue llevado al Washington College Hospital, donde después de una larga agonía murió a las 5 de la mañana, el domingo 7 de octubre. Poe no podía hablar y no pudo explicar cómo es que está en esta condición ni qué hacía en Baltimore. Sus últimas palabras, según el doctor Moran, fueron: «Señor, ayuda a mi pobre alma». Bueno, la primera pregunta es, ¿qué opina de los libros de Edgar Allan Poe? Me parecen algunos de sus cuentos muy interesantes, un poquito complicados de entender porque pues es un vocabulario un tanto antiguo. Algunos están en poema, escritos como un poema como el del Cuervo, pero en realidad si pones atención y entiendes bien lo que el autor está queriendo decir son cuentos clásicos. De hecho es uno de los representantes más importantes del género de cuento de terror. Bueno, la segunda pregunta es, ¿todos los libros que ha leído de él le gustaron? He leído cuentos por separado, no libros en sí. No todos me gustaron, me gustaron algunos. El del Cuervo, aunque es muy tradicional, incluso es el emblema con el que reconocen a Allan Poe, no me gustó. Sí, es que de hecho como que cuando empiezan sus libros, bueno, sus cuentos, como que al principio están muy... ¿Revueltos? muy aburridos, muy revueltos, y ya al final es cuando ya se ponen más interesantes. Sí. Bueno, la tercera pregunta es,
¿Cree que es importante conocer la vida del autor para conocer el porqué de sus libros? Sí, definitivamente, y de hecho no nada más de Alan Poe, de todos, porque de hecho nos ayuda mucho a entender por qué escriben de cierta forma. Simplemente el ubicarte en la época en la que vivió ya te ayuda a comprender más su forma de escribir. Ok, bueno, la cuarta es, ¿a qué edad leyó su primer libro de Edgar Allan Poe? El cuento lo leí como a los 19 años, el primero. Y lo leí porque hicimos un radioteatro en la escuela de la Facultad de Comunicación y mi equipo escogió un cuento de Alan Poe para hacer el radioteatro. Ok, bueno, ya para acabar, ¿cree que los libros de Edgar Allan Poe influyeron en la forma en cómo se escriben los libros hoy en día? En el género de terror sí, pero también creo que para llegar a ser un representante como Edgar Allan Poe debes de tener tu propio estilo. No le puedes copiar a nadie, si no pues ya no serías un clásico. Ok, bueno, gracias, esto De sería nada. todo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué opinas de Edgar Allan Poe? Fue un gran escritor, uno de los mejores que ha tenido la humanidad, y sus obras van a quedar siempre para la eternidad. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿todos los libros o cuentos que has leído de él te han gustado? Sí, ¿Por qué? porque la forma en la que él lo escribe te hace sentir como si tú estuvieras viviendo dentro del cuento. Ok. Bueno, la tercera pregunta es, ¿a qué edad leíste tu primer libro o cuento de Edgar Allan Poe? Fue un fragmento de El Cuervo y lo leí cuando estaba en tercero de secundaria, o sea, cuando tenía unos 14 años. ¿Y por qué lo leíste? Porque era una tarea. Bueno. Bueno, ya para acabar, la última pregunta es, ¿crees que su forma de escribir y sus libros y cuentos influyeron en las próximas generaciones? ¿Influirán o influyeron? Influyeron. La verdad yo creo que en muy pocas personas. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pregunta?